Al final de la página número 9, que viene siendo el principio del versículo 3, es donde hablamos acerca de la gloria, del resplandor de su gloria, y Cristo se convierte en ese resplandor. Es otra vez, no es el reflejo, pero sí es la expresión de Él. ¿Qué más podemos decir aquí? Yo no sé si ustedes han hecho un estudio a conciencia o han tomado una clase que tenga que ver con esto, en Proverbios, pero el concepto de la sabiduría en el Antiguo Testamento, el autor Dr. Bob va a tomar o va a hacer referencia a ello. Esta parte, este primer párrafo habla acerca de lo que hablamos ahorita, ese resplandor de lo que es Cristo, pero en el segundo párrafo, que es el final de la 9, esta expresión está relacionada a Proverbios 8, 22, 31, donde la sabiduría, ¿sí?, es personificada como la primera creación de Dios. ¿Han escuchado eso anteriormente? ¿Sí? Entonces, hay una conexión en ello. Y lo interesante es que observen que Dr. Bob va a usar la referencia de libros apócrifos. ¿Sí lo ven aquí? Entonces, porque obviamente hay un paralelismo en muchas de esas cosas. En fin, aquí hay otro error. Agente, como el agente de la creación. La sabiduría de Salomón, otro libro no canonizado, capítulo 9, versículo 9. Ese mismo concepto se desarrolla en el libro apócrifo, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. Y Proverbios 8:22, la sabiduría forma todas las cosas. La sabiduría es la emanación pura de la gloria del Omnipotente y la sabiduría es el reflejo de la luz eterna. Yo diría que es expresión, no tanto reflejo, expresión, y es algo que no tiene mancha, que no hay confusión en ello. Ese es uno de los términos importantes porque lo van a ver a través del Nuevo Testamento, el primer párrafo de la página 10, donde habla cómo en el Antiguo Testamento la palabra hebrea más común para gloria tiene que ver con un término comercial en el cual hablaba de algo que tiene peso. La gloria tiene peso. Entonces habla de algo con valor, de un valor intrínseco. ¿Intrínseco se dice? ¿Entonces está bien escrito? Intrínseco. Ok. Entonces habla acerca de la majestad de Dios durante el periodo de andar en el desierto. La nube, la gloria de Dios manifestándose ahí. El término gloria es un tanto ambiguo, el cual puede hacer referencia a la justicia de Dios, la santidad o perfección de Dios, y también puede dar referencia a la imagen de Dios. Después se mueve a esta sección donde habla acerca de la sustancia, la imagen misma de su sustancia. Jesús no solo refleja o expresa la deidad, pero Él lleva la estampa única de esa deidad. Jesús es obviamente Dios mismo, Juan 14:9, como referencia. Hay dos términos griegos que se unen para describir esta relación de Cristo con el Padre, en la cual habla de su imagen, habla acerca de su carácter y otra vez, enfatizando la unidad, la cuestión de que son el mismo. Yo a veces uso como referencia, y no sé si aquí lo tienen o lo comen aquí, pero en Estados Unidos tenemos un pan que se le llama pretzel. ¿Han escuchado de él? ¿Aquí lo tienen? Sí, parece como un corazón a veces. Pero lo interesante de ese pan, que a veces es como circular, pero está todo como medio deforme. Pero tiene, bueno, allá también hay de sabor, hay no sé, hay de varios sabores. Pero bueno, el punto es de que si lo observan, el pretzel tiene 3 agujeros. ¿Sí lo pueden imaginar o no? ¿Se lo pueden imaginar? Tiene 3 agujeros. Entonces, toda explicación que hagamos de la Trinidad siempre va a estar corta. ¿Me explico? Nunca va a ser justa la explicación. Entonces, hacemos lo que podemos, pero siempre damos la advertencia de que solamente podemos empujar la explicación hasta cierto punto, llevarlas a ese punto. Después empezamos con herejías. ¿Por qué? El punto simplemente es que cuando tocamos este tema de la esencia o que Él es la imagen misma de su sustancia, su naturaleza, en mi mente pienso en un pretzel, porque el pretzel, lo que hace el pretzel son los 3 agujeros, no nada más 2 agujeros o no un solo agujero. Entonces lo que hace Dios ser Dios son las 3 personas, no nada más una persona, 2 personas, sino las 3 personas es lo que hace ser Dios, la unidad. ¿Me explico? Pero aparte de ello, la característica del pretzel, de ese pan, es que los agujeros no son idénticos, son diferentes cada uno de ellos. Pero una vez más, sus distintivos los podemos hablar, lo que no podemos hablar es separar. En otras palabras, si rompes el pretzel y le quitas un agujero o un pedazo, deja de ser un pretzel completo.
Entonces, cuando hablamos acerca de esta experiencia de Cristo, ser la esencia, ser el mismo Dios, podemos predicar o debemos de hablar de sus distintivos. Y aquí tal vez la única cosa que les recomendaría o que consideraríamos es hablar de la diferencia entre la función y la esencia de la persona o del individuo. Y traduzcan eso en cuestión de tal vez el matrimonio, tal vez los hijos, tal vez la misma iglesia. En la iglesia encontramos lo tengo. No sé cómo ilustrárselos esto o cómo ponérselos de una manera más palpable, pero ahorita se los enseño esto. Creo que lo tengo aquí. Nada más para ilustrarles la diferencia entre esencia y... Al principio del año predico una serie cada enero que le llamamos de informe de gobierno, donde cada enero tocamos la doctrina de la eclesiología, la doctrina de la iglesia, pero lo usamos como la base para describir la visión de la iglesia. Porque otra vez, la doctrina es una, ¿verdad? Pero tenemos el privilegio de encarnar la doctrina, de aplicarla. Entonces, en este caso, usamos este tipo de enseñanzas cada enero, lo he hecho por 6 eneros, porque tengo 6 eneros en la iglesia, y hablamos de que la cristología determina la misiología, y la misiología determina la eclesiología. Entonces, la persona y la obra de Cristo determina el propósito de las cosas. ¿Me explico? O sea, Cristo en su persona y en su obra determina la palabra misiología. Obviamente estoy hablando de el ejercer, el hacer, el plan, la voluntad, como lo quieran llamar así. Entonces, traduzcan eso a nivel personal. La persona y la obra de Cristo determina qué es lo que hago. No solamente lo que soy, pero lo que hago. ¿Sí? Entonces, como iglesia, la labor de la iglesia no es un misterio. ¿Qué es lo que la iglesia debe de hacer? Está basado en una persona y está basado en la obra de esa persona. Y eventualmente, una vez más, la persona de Cristo, y entre paréntesis, la palabra misiología realmente lo que significa es el estilo de vida de Cristo. Es la similitud a Cristo. Entonces, como iglesia, como matrimonio, como familia, como individuo, yo hago lo que hizo Cristo. Y eso eventualmente determina lo que somos. La palabra eclesiología, obviamente, es el concepto de el estudio o la doctrina de la iglesia. Entonces, lo que retamos a la iglesia año tras año con respecto a esta conversación o esta serie es de que cuidemos, y esto una vez más, a nivel personal, a nivel colectivo, cuidemos de que no empecemos a usar estos principios en reversa. Porque en reversa diría esto, que la iglesia, la eclesiología, determina para qué existimos. Y eventualmente nuestras prácticas determinan quién es Cristo. ¿O qué es Cristo? Entonces, piénsalo a nivel de persona. Yo determino para qué existo, qué hago y cómo lo hago, dónde lo hago y cuándo lo hago. Y eventualmente, por mi estilo de vida y mis acciones, yo determino quién es Dios. O a lo mejor no existe Dios. ¿Me explico? Pero inicio conmigo. Entonces, el reto de como iglesia, como persona, como familia, nuestro peregrinar sobre la tierra, es mantener esto no solamente en principio o en doctrina, pero en estilo de vida. Entonces, menciono todo esto porque de aquí nos vamos ahora sí a la contextualización o a la expresión de esto, que a nivel iglesia, hablamos de gobierno de iglesia, hablamos de liderazgo de iglesia, hablamos de membresía de iglesia, hablamos de cómo tomamos decisiones como iglesia, hablamos de cómo administramos los recursos de la iglesia, basado en este principio. Entonces, cada vez que se presentan circunstancias, situaciones en la iglesia, regresamos a esto. Todo esto lo menciono porque en Hebreos está hablando de que Él es la sustancia, que Él es la esencia de Dios. Entonces, va a ser bueno que, y estoy filtrando Hebreos, espero que lo filtremos esta mañana y toda esta semana, desde el principio de que no solamente estemos aprendiendo o abrazando o procesando la doctrina, el mensaje, pero dentro de unos días ustedes salen a sus campos, salen a la realidad del ministerio, y mi oración, mi deseo es que esto, aunque sé que es bastante información, eventualmente ustedes, conforme se sientan a platicar con personas, con sus pastores que van a trabajar, con lo que estén haciendo este verano, lo pongamos en práctica. ¿Me explico? Se haga una realidad en una conversación común. Bueno, entonces el punto aquí es esto. El punto es de que al momento de encarnar estos principios, esto es lo que estuvimos enfatizando este año, donde basado en Efesios capítulo 4, versículos que son 10, 11, todos sabemos de qué estamos hablando, Efesios 4, donde habla acerca de, otra vez el contexto de Efesios, le hemos dicho que es la que, la unidad, no la de nosotros, pero la unidad de quién? Del pretzel, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo.
Esa es la unidad, ese es el punto de Efesios. Entonces, la segunda parte de Efesios, que es la práctica o la aplicación de los primeros 3 capítulos, ahora sí hablamos de la unidad de la iglesia, la unidad del trabajador con su patrón, la unidad de esposo con esposa, padres con hijos, y eventualmente en la guerra espiritual, que otra vez no es accidente. Que la guerra espiritual, Efesios 6, la armadura de Dios, ¿me explico? La antesala o el preámbulo son relaciones saludables. ¿Sí? Es más, la guerra espiritual, la realidad de un mundo visible e invisible, la realidad de que hay un ser supremo, limitado, pero supremo, Satanás, porque es un ser por encima de nosotros en cuestión de su capacidad, de su poder, ¿me explico? Pero una vez más, cuidemos de que no lo tratemos como que su autoridad es superior o suprema. Su autoridad, como usted hace un momento, gobierno, iglesia, familia, es limitada. Es real, pero es limitada. Entre paréntesis, es obvio que desde el principio el problema del ser humano, de Satanás, del ser humano, de la iglesia, el reto de todo lo que estamos hablando es mantener una postura, una posición de mayordomía. Entonces, en este caso, la autoridad o la influencia que tenemos, que se nos ha dado, que se nos ha puesto, y en este caso pensar en el liderazgo de la iglesia, eventualmente daremos cuenta de ello. En Hebreos habla acerca de que daremos cuenta de que de las almas que han sido confiadas a nosotros como pastores. Entonces, obviamente que el filtro de todo esto es administración. La salvación es algo que administramos, ¿no es cierto? ¿Qué hiciste con mi hijo? ¿Qué hiciste con la obra expiatoria de mi hijo? ¿Qué hiciste con el hecho de que hubo una doble transacción en tu vida legal, donde entregaste tu pecado, él entrega sus 33 años de vida? Y otra vez, esto es simplemente cómo lo ejercemos. Entonces, Efesios capítulo 4, que habla de esa unidad, que el capítulo 4 es parte de la sección práctica de la unidad, basado en el hecho de Hebreos, donde estamos hablando de que Cristo es el mismo en esencia con el Padre, pero es diferente ¿en qué? En función. Es mismo en esencia, diferente en función. Traduzcan esto en la estructura de cómo gobernar una iglesia. El gobierno de una iglesia no está basado en que haya diferencia entre las personas en esencia. Está basado en que hay diferencia en función. Lo mismo pasa en el hogar. En el hogar hay diferencia entre mis hijos y mi persona. Hay diferencia entre mi esposa y yo, no en esencia. ¿Y en qué son nuestras diferencias? Simplemente es en la función. Por tanto, cuando hablamos de estas diferencias, va a ayudar mucho que las filtremos a través de esto. La venida de Cristo a la tierra está basada en un paradigma, en una estructura desde antes de la fundación del mundo, que cuando Cristo es tentado antes de su ministerio terrenal, ¿recuerdan? El Evangelio de Lucas, que es capítulo 4, no recuerdo, 3, 4, pero es llevado al desierto ¿por cuánto tiempo? 40 días, y eventualmente tentado. Esa experiencia de tentación, lo que está poniendo a prueba, hasta cierta manera, es precisamente la teología de Cristo, su perspectiva, su entendimiento de que Él es uno con el Padre en esencia, pero humanamente Él tiene sus distintivos diferentes al Padre. ¿Sí me explico? Entonces, en el campo, en el verano, en la relación interpersonal con primos, con tíos, con hermanos, con líderes de iglesia, constantemente va a ser puesta a prueba nuestra teología, lo que realmente creemos. No lo que pensamos que creemos, porque hace rato yo les decía a ustedes que nosotros atraemos no lo que sabemos, atraemos ¿qué cosa? Lo que somos, ¿ok? Entonces, por eso siempre les digo a las parejas, antes de quejarse del cónyuge, les recuerdo, tú lo escogiste, ¿ok? Y una vez más, lo escogiste típicamente porque atraemos no lo que sabemos, atraemos lo que somos. Entonces, piensen en esto porque esto es lo que va a retar ello. Entonces, a nivel de iglesia, una vez más, pensando en esencia, la diferencia entre esencia y función, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, hablando acerca del propósito, que la meta, vean eso por favor, la meta es la unidad reflejada de la Trinidad, del Dios Trino, encarnada o expresada en el contexto de iglesia. ¿Sí? Una vez más. Dios es un Dios trino y Él vive en unidad. La unidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo no es simplemente un principio teológico, es algo que tiene que ser imitado, expresado y hemos sido comisionados para ello. Entonces, cuando nosotros como iglesia, como familias, no estamos expresando la unidad de la Trinidad, el problema no es nuestras diferencias interpersonales, culturales, generacionales, idiosincrasias, o lo que me hiciste, o la vez que te perdoné, pero ahora lo volviste a hacer. Todo eso es tangible, es real y es difícil de navegar, pero el problema es teológico. El problema es la Trinidad.
El problema es que simplemente la podemos cantar, la podemos poner en un poema, la podemos predicar, la Trinidad y su unidad, pero expresarla y vivirla, por eso es que Pablo ve la necesidad de hablar a la iglesia en Efesios, Hebreos ve la necesidad de decir, hey, esto es lo que significa. Sé que lo abrazan en teoría, sé que entienden que esta es autoridad apostólica, sé que todo eso está bien, pero déjenme decirles qué es lo que significa. Entonces, ahí es donde entramos en que Pablo establece y dice que él ha seleccionado, él ha separado, él ha puesto a algunos como maestros, y es lo que ven aquí, la cuestión de la enseñanza, el don del apostolado, el don de la profecía, no del oficio, obviamente, porque mi perspectiva es que hoy nada más lo que tenemos son edificios que están nombrados en esos apóstoles que fueron los que tuvieron el oficio, no solamente el don. Hoy en día tenemos don, enseñanza, don de apostolado, don de profecía, don de evangelismo y don de pastoral. ¿Sí? Pero aquí está el punto, porque todo eso lo explico para decir lo siguiente. Estructuralmente o estratégicamente usamos este tipo de gráfica donde observen la diferencia de colores y todo lo que está implicando la diferencia de color es que el rojo implica aquellos que son diferentes a los de azul, que por cuestiones prácticas el rojo implica a nivel pastoral, el azul a nivel de membresía de la iglesia. Entonces, el liderazgo de la iglesia, que simplemente tiene las iniciales porque no cabían las palabras, pero es la misma, ¿sí? Mismos dones. La implicación es que los dones son dados a la iglesia, no nada más son dados a los pastores. ¿Sí me explico? Es a la iglesia los dones. Entonces, los dones son dados a la iglesia. Simplemente que hay una diferencia del ejercer los dones por la función que existe entre aquellos que somos llamados a, Efesios capítulo 4, a equipar o entrenar a los santos para el ministerio de la obra de Dios. ¿Sí vemos lo que está pasando aquí? Entonces, en este caso, una vez más, regresando a la cuestión de sus veranos, su trabajo, donde ustedes lleguen a laborar o estén laborando, el círculo rojo representa a aquellos que no son los que hacen el ministerio, sino aquellos que saben administrar a los que hacen el ministerio. O sea, se están multiplicando o duplicando, no sé qué palabra usar aquí, pero están produciéndose o reproduciéndose en otros. Entonces, en esencia, en toda la iglesia, todos tenemos uno de estos dones, o a veces son más de uno. Toda la iglesia lo tiene. Toda persona que es seguidor de Jesús lo tiene. Pero en cuestión de función, hay un grupo de hombres y mujeres que entran en esta categoría roja, que su función es la que les permite ejercer esa tarea de Efesios 4, 10 y 11. ¿Está ejemplificado bien la diferencia entre función y esencia? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces traduzcan todo eso como una aplicación a lo que estamos diciendo, porque lo que estamos diciendo en este caso es esa diferencia entre el hecho de que Él es la misma esencia. Esto implica que Él sustenta ¿qué cosa? Todas las cosas. Y otra vez, aquí hablamos acerca de la providencia y Él lo sostiene simplemente por la palabra hablada. Cristo es el que sustenta. Él es la razón por qué, y otra vez, si quieren regresar a la enseñanza de hace algunos días, es entender que Cristo es el que tiene la habilidad. Humanamente hablando, Cristo, Él perseveró. Divinamente hablando, y no estoy creando una separación, estoy hablando no de una contradicción, estoy hablando de un misterio, porque eso dijimos anteriormente, ¿verdad? O sea, es diferente cuando hablamos de misterio que no implica contradicción. Humanamente hablando, Cristo perseveró. Divinamente hablando, Cristo tiene la habilidad de preservar. ¿Sí? Entonces, Cristo como humano, Él perseveró hasta el fin. Y el Padre cumple lo que prometió al Hijo. Pero en cuestión divina es Cristo, porque Él obviamente no inicia con el nacimiento virginal, pero Cristo es el que Él va a sustentar las cosas. Por eso dice que Él sustenta, Él preserva las cosas. En otras palabras, si Él decide no preservar algo, ese algo no existe. ¿Sí? Es así de sencillo. Si Él decide no preservar algo, ese algo no existe. Y dice que lo hace con la palabra de su poder. En el pensamiento judío, esto del poder de Dios era representado por la palabra hablada. La palabra de la cual el Dios de Génesis es aquel que simplemente al hablar hace y forma las cosas. Habiendo efectuado la purificación de nuestros corazones, lo cual, otra vez, entramos en esta conversación antigua que hemos tenido, donde enfatiza el sujeto en este enunciado y describe una acción. ¿Qué tipo de acción?
Es completa. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el hecho de que nuestros pecados o nuestro corazón hayan sido purificados? En otras palabras, esa es mi pregunta. Si esto es verdad, de que él ha actuado o efectuado la purificación de sus pecados en su totalidad, ¿por qué es que como personas justificadas seguimos viviendo o sintiendo, o no solamente sintiendo, pero experimentando las consecuencias de ese pecado? Si la obra ya es completa, si está hecho, Jesús ha actuado a favor de la humanidad pecaminosa. El término purificación implica limpieza ceremonial, sanidad física, una metáfora para expiación. ¿Sí? Si esto es una realidad, y explica él más adelante acerca de la muerte de Jesús trató con el problema de pecados, no implica la naturaleza adámica de la humanidad, en cuestión de la pluralidad, el problema del pecado, sino los actos individuales del pecado. Jesús trató con la culpabilidad de la rebelión de la humanidad. Pasada y presente. ¿Qué implica ello? El Salmo 51. ¿Qué es el Salmo 51? Entonces, esta es la pregunta. Cuando Jesús hace su obra expiatoria hace 2000 años, muere en la cruz, derrama su sangre inocente, perfecta, su vida de perfección, y se convierte en ese cordero inmolado, en ese cordero santo de Dios, el perdón de pecados que él ofrece a través del sacrificio en la cruz es para los que confiaron en él hace 2000 años y hacia adelante, o es el tipo de expiación que cubre también los pecados de los que vivieron antes de su venida. Todos los tiempos, porque en el Antiguo Testamento ellos ponían su fe en un evento futuro que iba a ser Cristo, no sabían quién era, ni cómo, ni cuándo, pero ellos ponían su fe en eso y por eso eran justificados. Y ahora nosotros somos justificados por el hecho de un evento que sucedió hace más de 2000 años. Y eso es lo que hace increíble el sacrificio y el valor que Cristo puso en la cruz, que es una expiación que alcanza para todos los tiempos. Y parte de ello es simplemente por su supremacía. Es el punto de esto, ¿verdad? Es la supremacía de Cristo. Hermano. Y las condiciones básicamente eran las arrepentimiento. Uh-huh. Primero, las condiciones que debía reunirse en el Antiguo Testamento, como después del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la condición pecaminosa siempre había sido la misma. Por ello. Ahora también tengo una pregunta, perdón. En cuanto al acto de la perseverancia, no, preservar. Uh-huh. Hay una separación de oficio entre Dios y hombre, entre Dios y Cristo. ¿Quién es el que preserva o no hay separación? Bueno, otra vez, como estamos hablando aquí de la supremacía de Cristo, Hebreos está diciendo que es Cristo quien sostiene la creación. O sea, Cristo es el que la crea, la forma, la llama a existencia. Cristo, Él es la razón por qué creó lo creado. Él es la razón. En palabras, Él no creó simplemente por crear, o la clásica, que hay filosofías y doctrinas que dicen que Él creó porque Él se sentía solo. ¿Ok? Entonces, Él crea simplemente por su beneplácito. Esa es la razón. Entonces, Él tiene la habilidad de crear, Él es la razón por qué es creada y Él es la fuente, es lo que sostiene la creación. Entonces, en este caso, cuando me preguntas si hay diferencia en función entre el Padre y el Hijo, a nivel de creación, Hebreo está diciendo bien claro que es Cristo quien preserva la creación. Es Cristo quien la preserva. Por lo tanto, una vez más, hablando de mayordomía, regresándonos a Génesis, que fuimos comisionados como humanos a señorearla y sujuzgarla, regresamos al tema de la mayordomía, de que vamos a dar cuentas ¿a quién? A Dios, de cómo tratamos o cómo ejercimos nuestro papel de mayordomía en algo que es la creación. Y entre paréntesis, cuando hablamos de creación, estamos hablando también de ¿qué cosa? Del cuerpo. ¿Me explico? Pablo dice que es el templo del Espíritu Santo. Entonces, es obvio de cómo tratamos el cuerpo, qué tipo de vida le damos a él. Entonces, regresando un poquito acerca de la conversación del artículo con esta gente en Australia y la secularidad de nuestro mundo. Otra vez, espero que este tipo de enseñanzas, espero que este tipo de profundizar un poquito la conversación nos lleve a aclarar o a crear el que saquemos temas o conversaciones a flote que típicamente nos dicen. Y aquí es donde voy con esto. Uno de los problemas o parte del problema de nuestra generación, y hablo de cristianos y no cristianos, es que hemos confundido mayordomía con autonomía. El hombre quiere ser autónomo en lugar de ser mayordomo. Y es obvio que esa transacción de mentalidad o doctrinal o filosófica o lo que sea, es un problema que está basado
eso es importante, está basado, mayordomía, autonomía, esa transacción de rebelión, de rebeldía, está basado en la ausencia o en la confusión de quién es soberano absoluto. ¿Me explico? Si no tenemos una perspectiva clara, bíblica, de quién reina en su totalidad, es obvio que vamos a empezar a batallar entre lo que soy, y aquí es donde regreso a esto. O sea, empiezo a batallar con esto, de que mi tendencia va a ser que la iglesia defina el propósito para que existimos y eventualmente la iglesia define quién es Dios. Entonces ahí es donde encuentras que en Estados Unidos, hace algunas décadas atrás, había más de 4,000 denominaciones evangélicas. Y estoy consciente que necesitamos todo tipo de iglesia para alcanzar todo tipo de gente, pero yo argumentaría, sin sonar otra vez prejuicioso y todo eso, es de que nuestras divisiones y argumentos doctrinales y filosóficos tienen que ver con el haber puesto este principio en reversa. Cometimos el error de empezar con nosotros en lugar de con el evangelio. Porque el evangelio, ¿qué es? Hemos dicho lo que Cristo dijo de su persona, no lo que yo pienso que es Cristo. ¿Ok? Otra vez, podemos platicar ahorita en la comida qué es lo que tú piensas de Cristo, cómo es que Él te ha hablado, cómo es que la situación te recordó a Cristo, te habló. Eso es importante y qué bueno, me da gusto. Pero tú no eres inspirado, yo no soy inspirado. Cristo no murió por ti, Cristo murió por la humanidad. Tú simplemente eres un ser humano. ¿Vemos la diferencia? La historia de esto es precisamente sacar mi persona del trono, del foco de atención. Entonces, por eso es que en un momento dado, el punto de la historia no es empezar cómo pienso yo, qué siento yo. No podemos empezar con la autonomía del hecho de que yo soy un ciudadano mexicano o un ciudadano americano, tengo derechos. Lo que típicamente decimos es que si ese es el paradigma y empezamos con Cristo, y Cristo define su estilo de vida, su estilo de vida define qué y quién es la iglesia, eso implica que membresía de la iglesia, hablando de derechos, membresía de la iglesia, ustedes aquí en Oaxaca tienen un SAMS, el cual no sé si es como en Estados Unidos, pero en Estados Unidos tienes que tener una membresía para entrar. ¿Aquí también es igual? Okay. Trágicamente, esa mentalidad de membresía es la que trasladamos a la iglesia, ponemos en reversa este principio y pensamos que soy miembro de la iglesia y yo tengo derechos. Y mi argumento es este: el único derecho que tienes como seguidor de Cristo, basado en el Antiguo Testamento y la doctrina de elección, es para servir. Y tu único derecho que tienes como seguidor de Cristo en el Nuevo Testamento es para caminar en similitud a Cristo. Esos son tus derechos. De ahí en fuera no tienes ningún derecho. Pablo lo dijo en Filipenses. ¿Qué es lo que dice Pablo? Si tan solo pudiera unirme a Cristo en sus derechos, en sus padecimientos. Y en el capítulo 2 del mismo libro, Pablo explica y dice, precisamente es Cristo el cual se desprende, no escatimó el ser parte del prezzo, ser el mismo prezzo, sino que a su divinidad, sin alterarla, le añade ¿qué cosa? Humanidad. Y camina en medio de nosotros. El añadir humanidad es que Él se desprende para beneficio de otros. Entonces, una vez más, piensen, traduzcan, conecten esta conversación en la supremacía de Cristo, donde la predicamos, la enseñamos con el principio, con la esperanza, con el deseo de poder abrazar y tomar la iglesia real, que en la gran mayoría de nuestras iglesias vivimos de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, y eventualmente a través de la intervención divina, la supremacía y exaltación de Cristo, introduciendo una cristología, una teología de Cristo sana y obviamente modelada, es que eventualmente veamos una iglesia que va a invertir este proceso. Entre paréntesis, porque, o sea, otra vez, ustedes tienen cara de que van a ir a iglesias y van a trabajar con iglesias y no saben en dónde se van a meter, ni con quién se van a meter y todo eso. Pero para aquellos que están pensando en permanentemente ir a servir a una iglesia, iniciar una iglesia, o a lo mejor van a regresar a la iglesia donde ya estaban, no lo sé. Así, abiertamente yo les invitaría a que se sentaran a platicar con su pastor o pastores, o si ustedes van a ser el pastor, y tuvieran esta conversación. Probablemente los van a ver así con cara de que no sé exactamente qué estás diciendo, porque es la cara que me están poniendo ahorita ustedes. Pero a la misma vez, yo sí creo que necesitamos forzar este tipo de conversaciones. Porque miren, así rapidito eso. Honestamente, y si ponen en términos comunes, esto que estoy explicando se le llama consejería matrimonial en una relación de matrimonio. Porque en una relación de matrimonio, típicamente, si yo empiezo conmigo y yo determino, la misiología, yo determino cómo debe de llevarse el matrimonio y eventualmente, otra vez, una analogía del matrimonio, yo determino quién es ella para mí. Yo sé que así te criaron, así te formaron, yo sé que vienes de esta iglesia, pero tú para mí eres esto.
Y a menos de que eso sea así, no va a funcionar el matrimonio. La consejería matrimonial, ¿qué es lo que hace? Trata de sacar tu reino, ¿me explico? De seguir fomentando tu persona en todo esto y de entender que el matrimonio nunca va a funcionar si empiezas ¿con quién? Conmigo. Por eso Pablo en Efesios habla de la unidad, no del matrimonio. Eventualmente, dice en Efesios 5, que someteos unos a otros y maridos, amad a vuestras mujeres. Eventualmente hay que llegar a eso. Pero la base de Efesios 5, 21, 22 y el resto no es simplemente una relación donde se lleven bien. ¿Qué es la base? Capítulos 1 al 3. Es el pretzel. ¿Me explico? Entonces, en un momento dado, si la persona o el matrimonio, si son cristianos, yo soy el matrimonio como ejemplo, sí, pero eso se aplica a nivel de iglesia, si tienes una pareja que profesan fe en Jesús, automáticamente perdieron el derecho de llevar esta conversación de abajo hacia arriba. Es lo que has perdido. E inclusive, para los que están comprometidos o están pensando en comprometerse o tenemos hijos que eventualmente se comprometen, esto es consejería prematrimonial, donde literalmente decimos, este es el principio bíblico, háblame qué significa eso para ti. ¿Cómo se ve eso en la cuestión de decidir en finanzas, de decidir en cuidar de una mamá que se enferma o de un abuelito que está hospitalizado? ¿Me explico? ¿Qué significa ello? ¿Qué significa cuando la Biblia habla acerca de que el hombre dejará a su padre y a su madre? ¿Y se unirá a quién? No a otro hombre, pero a una mujer. ¿Verdad? A una mujer. Es bien claro esto. ¿Ok? Entonces, el punto aquí es, otra vez, la mayoría estamos de acuerdo en lo que Cristo dijo, batallamos en lo que Cristo implicó con lo que dijo. Ese es el reto. Y hablando de iglesia, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. No es que la iglesia es más complicado porque son muchas cabezas, ¿sí me explico? Hay una confusión grande entre esencia y función a nivel iglesia, a nivel matrimonio, a nivel hijos. Es un problema. El problema para mí, una vez más, el problema es la doctrina de la Trinidad, la supremacía de Cristo. El problema es cristológico. Entonces, la próxima vez que ustedes sean invitados a una iglesia a pastorearlos, yo les invitaría, esa es mi invitación. No acepten la invitación simplemente porque los entrevistaron o porque los escucharon predicar una sola vez. Mi invitación sería, si es permisible, si se puede. A veces las invitaciones son en lugares remotos o lejanos de donde están. Pero si hubiese la manera de empezar la conversación con una iglesia para ser pastoreada, es decirles, permítanme predicar una serie de sermones en la cristología. Escuchen mi corazón, escuchen mi doctrina, escuchen lo que pienso, porque en esto voy a basar el resto del tiempo que esté con ustedes. Si acaso aquí me voy a quedar con ustedes. ¿Me explico? Esa sería mi recomendación. Denles al principio lo que ustedes entienden y creen de la palabra de Dios, especialmente en la supremacía de Cristo. Porque una vez más, ese es el reto que yo encuentro en iglesias, lo encuentro en familias y obviamente lo encuentro empezando ¿con quién? Empezando conmigo, porque mi tendencia es decir, yo sé que soy mayordomo, pero realmente quiero ser autónomo. Esa es la realidad. Y a la autonomía la disfrazamos ¿de qué? De mayordomía. Inclusive buscamos versículos que aprueben lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando. Ok. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Bien? ¿Sí? ¿Están despiertos? ¿No están despiertos? ¿Están despiertos? Entonces, otra vez, el problema, la muerte de Jesús, hablando acerca de, otra vez, estamos tocando este tema de que Él está hablando acerca de habiendo efectuado la purificación de sus pecados. El punto que quería que quedara bien claro con respecto a ello es de que es esto de una acción completa. De que cuando Cristo habla de que es consumado es, cuando Cristo habla acerca de su experiencia de perfección de 33 años. Y su obra expiatoria es todo lo que es requerido para el perdón de pecados. Pero. No es más, el perdón de pecados es el producto de que Cristo hizo la obra completa, no necesariamente de que Él tiene la habilidad de perdonar los pecados, pero fue la obra completa de que Él trajo satisfacción al Padre. Una palabra así, el perdón de pecados es el producto, el resultado de un Padre satisfecho. Porque el problema de la humanidad no era la rebeldía, aunque es un problema la rebeldía. El problema de la humanidad era un Dios que no tiene opción y tiene que depositar la venganza sobre algo. Ese era el problema. Ese es el problema. ¿Me explico? Entonces, la rebeldía simplemente es el efecto del dominó en un momento dado de que lo que crea es separación del Padre, que ese es un problema serio. Pero en este caso, como el problema es un Dios soberano, absoluto, que Él no tiene opción, Él tiene que castigar el pecado. No sé si eso está claro. Sí. Porque el artículo de esta mañana de este líder en Australia, que él rehusó decir o afirmar lo que Romanos dice, si en Romanos, que es capítulo 6, no recuerdo, donde Pablo dice que simplemente los inmorales no heredarán la vida eterna. Pablo está diciendo, ¿van a dónde? ¿A dónde van? Van al infierno. Van al infierno no por su rebeldía, aunque es el problema de la rebeldía, pero van al infierno porque Dios es ¿qué? Dios es justo.
Entonces, es obvio que nos conviene tener un juez que sea justo. Lo último que deseamos es un gobierno corrupto y un Dios corrupto. ¿Me explico? Entonces, honestamente, ¿nos beneficiaría tener un gobierno de integridad justo? Sí. ¿Nos beneficiaría haber sido criados y crecido en un hogar donde hubiera justicia en lugar de injusticia? Entonces, eso que el mundo percibe como crueldad, como el ateísmo, obviamente, el ateísmo está en contra de la justicia de Dios. Regreso a lo que dije anteriormente. Ese tipo de conversaciones asumen que Dios nos debe gracia y misericordia. Todos merecemos ir a dónde? Al cielo. Porque Dios me debe misericordia, me debe su favor. Y aquí está el principio de misericordia y favor. El momento en que lo demandamos deja de ser misericordia. La característica de la misericordia de Dios es que no puede ser demandada. La persona tiene que darla por sí misma. ¿Sí captamos eso? Entonces, regresando a Filipenses 4:13, para conectar la conversación, cuando Pablo habla acerca de la fortaleza, sí, la fortaleza es la gracia de Dios. La gracia de Dios no es que lo puedo todo en Cristo. La gracia de Dios es que Cristo ya lo pudo todo. ¿Me explico? Cristo ya venció el pecado. Cristo es el tipo de persona que cuando piensan en una abeja, o en una avispa, no sé, avispa, y si la llegaran a poner en su mano, no loca, pero si la llegaran a poner en su mano, ¿sí? La abeja lo que va a hacer es que va a hacer ¿qué? Picar. Pero el piquete de la abeja, muy doloroso, no lo hagan, ¿sí? Es aquella que va a dejar la lanza, ¿sí es lanza? Sí. La lanza, el aguijón lo va a dejar encajado. Entonces ustedes pueden soltar la abeja y va a seguir abejeando. Andar haciendo lo que hacen las abejas, ¿me explico? Pero ¿cuál es la diferencia? Que no puede, ya no puede ¿qué? Volver a picar, porque no tiene qué cosa. Eso es Satanás. Eso es Satanás con Cristo. Anda vivo, anda moviéndose, anda todo eso, pero no nos puede hacer absolutamente nada. Esa es la supremacía de Cristo. Esa es la manera en la cual Pablo habla en Filipenses 4:13 y dice: yo lo puedo todo en Cristo, porque no es que yo soy el súper, que a mí yo me las puedo todas, es porque Él se las puede todas, y dentro de su poder, es más, Él tiene a bien extender su misericordia en que me fortalece. Háblenme, ¿no? ¿Sí? Sí, pero no. Sí puede volar, pero no puede hacer otra. Bueno. Sí, porque aquí es donde entramos en la conversación de la segunda muerte. Sí, o sea, está la muerte física, la muerte espiritual y la segunda muerte, ¿verdad? Entonces, la muerte que ninguno de nosotros, seguidores de Jesús, conoceremos es la muerte espiritual. ¿Verdad? Nunca la conoceremos. Por eso es que Satanás no puede tocarnos. Eso explica por qué Pablo dijo lo que dijo, ¿no? Estando encarcelado. O sea, el gobierno de Roma, la maldad, son instrumentos de Dios. No entiendo otra vez por qué sucede, y el dolor es obviamente extremo, pero aquí es donde regreso a que la obra de Cristo está finiquitada, está concluida. No hay nada que agregarle a esto. El reto es simplemente, una vez más, el reto es simplemente tener la habilidad sobrenatural de poder confiar ¿en qué? En la confiabilidad de Cristo. Ese es el reto. Porque ya la obra está completa. Ya Cristo hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora es simplemente confiar en que Cristo es confiable. Él se sentó o se sienta a la diestra de la majestad en las alturas. Otra vez habla acerca de este lenguaje figurado que afirma la obra acabada y la exaltación de Jesús. Salmo 110, Lucas 22, 69, donde Dios no tiene obviamente una mano derecha. ¿Cómo se le llama eso? Antropomorfismo, que es simplemente el lenguaje que se usa para ilustrar esto, pero está hablando acerca para ilustrar el poder, la autoridad, la preeminencia, la supremacía de Él. Entonces, habla acerca del trabajo expiatorio, el trabajo de Cristo terminado, es lo que es la antesala a esta majestad de parte de Él. Versículo 4, entre paréntesis, ahí en esas secciones donde quería enfatizar, si observan aquí al final, Jesús cumple los 3 oficios de ungidos o de los que son ungidos o los que se les dio el título de Mesías. La palabra Jesucristo, Cristo no es su apellido, Cristo es su título, ¿verdad? Su nombre es Jesús. La palabra Cristo es el título. Es Jesús el ungido, Jesús el Mesías, Jesús el prometido. Entonces en el Antiguo Testamento se le daba ese título de ungido, de Mesías, a 3 diferentes oficios, el de profeta, el de sacerdote y el de rey, lo cual Dr. Bob los ilustra con esos 3 pasajes. ¿Los ven ahí?
Entonces, Cristo es el cumplimiento de los tres. Entonces, una vez más, porque enfatizamos esto al principio, que habló a través de los profetas, el oficio era necesario, pero ahora ha hablado a través de ¿quién? De un miembro de familia. Entonces, escuchen esto, no es tanto que Cristo está menospreciando los oficios, porque otra vez, hay corrientes, hay filosofías que dicen, no prediques el Antiguo Testamento. Lo único que es válido hoy en día es ¿qué cosa? El Nuevo Testamento. No. Cristo no menospreció ni el oficio de rey, de sacerdote o de profeta. Cristo es el cumplimiento de ellos. Cristo le da el sentido de por qué existió un profeta, por qué existieron reyes, ¿sí me explicó? Cristo le da el sentido a ello. Entonces, traduzcan eso en su relación personal, en su vida personal. Es obvio que no menospreciamos nuestra vida, ni nuestro pasado, ni nuestras experiencias. Es que simplemente lo que el Evangelio hace es que le da sentido. Que, entre paréntesis, regresando a Pablo, Filipenses 4:13. Lo que hace el Evangelio en la vida de la persona, y esto lo saben ustedes obviamente por experiencia propia y porque conocen la palabra de Dios, pero lo que hace el Evangelio no es que el Evangelio nos hace inmunes del sufrimiento. El Evangelio le da propósito al sufrimiento. Esa es la diferencia que hace el Evangelio. Ahora, si eso es verdad, y antes de que lo escriban, porque están por escribirlo, necesito que quede algo bien claro. Es obvio que estoy hablando del sufrimiento que glorifica a Dios, no de las necedades que hacemos. Sí, hay una diferencia en eso, ¿verdad? No estoy hablando de que simplemente denle vuelo a la hilacha, que como quiera, todas las cosas ayudan para bien. No, porque Romanos 8, ¿qué versículo es 28? Sí, está basado en el 29. Cuando dice que todo ayuda para bien, el bien es el crecimiento, la exaltación, la promoción, la fama, el carácter de Cristo en mí creciendo por lo que me pasó. Ese es el bien. Entonces, si mi experiencia, mi situación, mi tragedia, lo que me sucedió, no está incrementando el carácter, la esencia, la mente, la idiosincrasia, la mentalidad de Cristo en mí, es pecado, hay que arrepentirse. Porque si no estoy promoviendo e incrementando a Cristo en mí, ¿a quién estoy incrementando? A mí mismo. Estoy promoviendo mi reino. Por eso en la oración modelo él habla acerca de que venga tu reino, porque no puede coexistir el reino de Cristo con el reino propio. ¿Sí? No, Cristo nunca va a compartir su señorío. O reina Cristo o reino yo. Esa es la realidad. Entonces ahí es cuando regreso a mi comercial, otra vez, de esto. Cuando reino yo, cuando reina la iglesia, cuando reina el hombre, empiezo conmigo, con nosotros, con lo que siento, cómo es que pienso, cómo fui creado, con lo que me hicieron, con lo que me pasó. No menosprecio tu trasfondo, tu experiencia, y ojalá escuches mi historia. Tengo unas experiencias buenas, unas no muy buenas, pero no se trata de nosotros. ¿De quién se trata? Se trata de la cristología, se trata del evangelio, se trata de lo que él dijo de su persona y lo que él hizo basado en lo que él es. Ahí empieza la conversación. Ok, entonces entramos al versículo número 4. En el versículo número 4, que básicamente me voy a regresar más para leerlo antes de desglosarlo, es donde él habla y especifica, otra vez viene de esta cuestión de su obra completa redentora, en la cual él ha purificado nuestros cuerpos por medio de sí mismo. Él se sienta a la diestra de la majestad de las alturas. Entre paréntesis, hay un montón de paréntesis. Entre paréntesis, cuando habla de que él es sentado a la diestra de la majestad de las alturas, hasta cierta manera, y quiero que esto quede un poquito claro y otra vez, todo esto que estamos hablando, espero que sean principios no solamente bíblicos, pero principios que nos hagan pensar por qué los creemos. ¿Okay? No solamente que los creemos, pero por qué los creemos. Esta cuestión de sentarse a la diestra de la majestad de las alturas es el concepto de una restauración cósmica de Cristo. Porque en el capítulo 2 de Filipenses es donde él se desprende de sí mismo y se hace hombre. Estando en condición de hombre se hace siervo, estando en condición de siervo llega al punto de obediencia, un tipo de muerte en una cruz, ¿verdad? Entonces, él desciende. Y aparentemente en esta experiencia de su trabajo, obra expiatoria, su vida de perfección de 33 años, eventualmente cuando él es traído de entre los muertos, no a través de una resucitación, pero una resurrección, es que él es restaurado a esta posición cósmica. Otra vez, señorío. ¿Me explico? Entonces, manténganos en mente porque dice aquí, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, aquí es donde tenemos que contextualizar quiénes son los ángeles, no para nosotros, porque no son los de Charlie, ¿ok?
está hablando aquí de quiénes son los ángeles para el escritor o la escritora de Hebreos y la audiencia de Hebreos. ¿Quiénes son? ¿Qué es este concepto de ángeles, de seres celestiales? En este versículo parece ser una transición entre el 1 al 3 y del 5 al 14. Entonces piensen en estructura gramatical. Este versículo 4 está transicionando de lo que tocamos del 1 al 3, ahora del 5 al 14. El nombre fue dado a Jesús, el cual es superior a los ángeles. Esto implica que es ese nombre, y entre paréntesis, en el capítulo 2 de Filipenses, cuando habla acerca de que, después de que describe el desprendimiento de sí mismo, no escatimar en ser igual a Dios, Pablo, que son versículos 6, 7, 8 por ahí, o no sé si es el 9 al 11, donde habla que por lo tanto el Padre le da al Hijo el nombre que es por sobre todo nombre, que cuando ese nombre es pronunciado, ¿sí? ¿Qué dice Pablo? Toda lengua va a confesar, toda rodilla se doblará y confesará que Cristo es ¿qué? Entonces, aparentemente el nombre que el Padre le da al Hijo después de la antesala, que es la humillación de Cristo, ¿verdad? Humillación y exaltación de Cristo. Ese tipo de enseñanzas son las que echan por tierra el evangelio de la prosperidad. Porque la supremacía o la restauración cósmica, el recibir el nombre que es por sobre todo nombre, está basado en una experiencia propia. Perdón, no propia, pero una experiencia previa. ¿Cuál es la experiencia previa? El desprendimiento de sí mismo, el que no escatima. ¿Sí me explico? Entonces, es el punto en el cual Cristo decide someterse al Padre para complacer al Padre, para que pueda llevar a cabo el proceso de adopción que hemos estado hablando. Pero el punto aquí es de que nosotros, al estar no en la experiencia de una nueva era, pero ¿qué dijimos que están qué? Están empalmadas. Es obvio que la restauración de nuestras vidas en ese evento escatológico tiene como preámbulo el estar en medio en el cual ya sucedió, pero todavía no sucede. ¿Saben de qué estoy hablando ese lenguaje? ¿Sí? De que ya Cristo vino y Satanás es como la abeja sin lanceta o aguijón, pero eventualmente viene el día en el cual no habrá ni aguijón ni abeja, ¿verdad? Viene ese día. Entonces, mientras estamos en ese estira y afloja, en esa experiencia de que ya sucedió, pero no ha sucedido, es donde recordamos que el preámbulo de la glorificación de Cristo es el sufrimiento de Cristo. Entonces, cuando dije hace un momento que el evangelio no nos hace inmunes del sufrimiento, el evangelio lo que hace es que nos recuerda de lo que está por venir en medio del sufrimiento. ¿Sí? A ver, háblenme. El evangelio tiene la oportunidad, tiene la habilidad, tiene una experiencia sobrenatural de tomar la miseria del hombre, ya sea que se la causa a sí mismo o sea que alguien mandó la causa. Y hablo de miseria en el sentido de un cuerpo que está deteriorándose, tal vez la consecuencia de un evento que trascendió y nos afectó, lo que haya sido, cuando hay injusticia, cuando hay maldad que obviamente reina, es simplemente tomar esta experiencia negativa, palpable, tangible, real, que literalmente sacude la vida del hombre. Y tiene que ser bajo la autoridad de Cristo, en la obra redentora de Cristo, nos tiene que dar la habilidad de tomar todo esto que está pasando y recordar que Satanás es una abeja sin aguijón. Y de que no puede tocarnos, de que aun cuando eventualmente vamos a un sepulcro o a una fosa, eventualmente es una experiencia donde no cesamos de existir. ¿Sí? No cesamos de existir. Porque como fuimos creados a la imagen de Dios en Génesis, eso implica que en el hombre existe la capacidad de ser eterno. Ok. Sí, esto que estoy hablando, esto que estoy diciendo, tiene que ser el filtro cuando tocamos el tema del aborto o del suicidio asistido. ¿Me explico? Porque típicamente esas conversaciones están basadas en que, obviamente, lo que está en el vientre es tejido. Y que no es un ser humano hasta que nazca. ¿Verdad? O en el suicidio asistido, es el asumir de que cuando la persona muere se acaba el sufrimiento porque cesamos de existir. Génesis completamente destruye ese tipo de perspectiva, ¿verdad? Porque Génesis nos enseña que fuimos creados a su imagen y semejanza, que en este caso pone a Cristo como superior a los ángeles, y dijimos que somos coherederos con Cristo a través de Hebreos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que somos superiores ¿a quiénes? A los ángeles. Entonces eso implica que somos seres eternos. Entonces, potencialmente podríamos decir que no somos un cuerpo con alma, sino que somos ¿qué cosa? Un alma con cuerpo. Entonces, como filtramos típicamente la conversación de aborto, la conversación de suicidio asistido, que se están legalizando y van a continuar legalizándose, es que Ok, otra vez, y aquí
mil disculpas porque me estoy regresando, pero aquí es donde entra la conversación de la función de gobierno y Estado. Porque cuando el gobierno legaliza algo como el matrimonio mismo sexo, en la perspectiva divina, no es un matrimonio. ¿Me explico? No es un matrimonio. El gobierno no tiene la autoridad de legalizar un aborto, porque el gobierno nunca se le dio la tarea de dar la definición de lo que es la vida o el propósito de la vida. Entonces, es obvio que el gobierno está actuando no en mayordomía, pero en autonomía. Y ahí es donde nos metemos en camisa de 11 varas. Entonces, cuando entablamos estas conversaciones o somos forzados a entablar estas conversaciones, tenemos que poner nuestras cartas sobre la mesa antes de entrar en el diálogo. Porque si la persona con la que estoy hablando no está dispuesta a reconocer que el gobierno no fue autorizado en su autoridad o en su dominio temporal y limitado, que no pueden definir el concepto de la vida, porque el gobierno no da la vida, el gobierno no es responsable por la creación de la vida, es obvio que no tiene la autoridad de definir qué es la vida, qué es un ser viviente. Pero si no estamos dispuestos a entablar esos principios, entonces yo diría que la conversación es en vano. ¿Me explico? Es en vano y ahí es donde empieza la confusión. Y otra vez, para mí, como padre de 3 chamacos, esposo de una persona, es donde yo digo, mi labor no es aislar a mis hijos de ese tipo de enseñanza. Mi labor es capacitarlos, discipularlos a navegar cuando se hace presente esa enseñanza. Ese es el trabajo mío, como padre, como esposo y obviamente como pastor a nivel iglesia. Tenemos que conocer el evangelio en su totalidad, ¿me explico? En ese sentido, pero está basado en lo que es la vida, la percepción de la vida y en este caso el propósito de la vida. Está basado en la persona de Cristo, no hay vuelta de hoja. Estamos conectando el concepto aquí, háblenme porque tienen cara de que ya quieren irse a comer y apenas son las 11:15. Y eso puede ser un problema. ¿Está teniendo sentido esto, hermanos? Háblenme porque no sé si estamos de acuerdo en esto. Porque elecciones presidenciales vienen otra vez cuando menos se espera. ¿Cómo navegamos la presidencia? ¿Cómo elegimos a un líder? ¿Bajo qué criterio elegimos a alguien? ¿Cómo llamamos a un pastor en una iglesia? ¿Cuál es el criterio para tomar decisiones? Solteros, ¿cómo se casan? ¿Cómo escogen a alguien para casarse? ¿Cómo dan recomendación a alguien para que se mantenga en un matrimonio o practique el divorcio? ¿Cuáles son los principios? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el punto de partida para hacer este tipo de decisiones? Tiene que ser la supremacía de Cristo, tiene que ser la enseñanza del evangelio. ¿Sí?